Ya lo sabe, se puede comunicar con nosotros al 224-1417, 224-1909, también al WhatsApp más 56993453426. Hay 2 grados, casi 2 graditos nomás, hubo 3,4 grados bajo cero. Esta es información para que nuestro siguiente invitado que está en línea telefónica la sepa. Mucho frío acá en la región, pero contaminación también en la zona central seguramente. ¿Cómo está, diputado Gabriel Boric? ¿Cómo anda? Buen día, bienvenido. Hola Mauricio, un abrazo acá desde Valparaíso. Desde Valpo, con humedad seguramente a esta hora de la mañana, acá mucho frío. Así es, pero en todos los hogares magallánicos hay calor. Bien, sí, toda la razón, muy bien. Oiga, donde ha habido calor y ha estado aclarado también es obviamente en la temática política, con lo que ha sucedido en las últimas semanas, claramente respecto, por ejemplo, el viaje a Harvard del ministro de Hacienda, la compra de un televisor de casi 9 millones de pesos para el Cerro Castillo en el día de ayer que se supo. ¿Cómo se analizan estos días que han sucedido con tanta crítica porque además también se ha tratado de jugar al empate, ¿no? Porque el oficialismo también culpa a la anterior administración, que también se ha hecho una tradición también esto de culpar a las administraciones anteriores, no solamente en el gobierno, sino que en las comunas, etcétera. Sí, mira, yo creo que en general, independiente de quién sea el gobierno, esto de echarle toda la culpa de los problemas al que estuvo antes, creo que es, como se dice en buen chileno, sacarle el poto a la jeringa de los problemas propios. Y yo creo que el gobierno acá ha cometido varios errores no forzados. En el tema que tú mencionas, del viaje a Harvard, del televisor, etcétera, yo creo que hay un doble estándar muy propio de la élite chilena que muchas veces es buena para criticar, para ser muy dura cuando se enjuicia a los pobres o a la gente que no tiene recursos, pero cuando se le critica a ella, inmediatamente sale a defenderse corporativamente. Yo el otro día pensaba, por ejemplo, a propósito del famoso Transantiago, cómo a la gente que vive en comunas lejanas los tratan de evasores y les dicen como no meta la mano ahí, o le dicen que por evadir un día el pasaje son prácticamente ladrones, y el ministro Larraín, que se paga un viaje privado con plata del Estado, dice fue un error, no me sigan molestando. A mí me parece que en el fondo hay un doble estándar y no les gusta y se sienten muy molestos cuando se le hace cualquier crítica. Pero a mí me parece impresentable que el ministro de Hacienda, que es el encargado de cuidar los recursos fiscales de todos los chilenos, al final del día haya cometido estos errores no forzados que ponen en duda todo el discurso de austeridad que se supone ha mantenido y el que está llevando adelante este gobierno. Ahora, yo creo que también tenemos que no perder el foco respecto de cuáles son las cosas más importantes, porque acá efectivamente hay errores del gobierno, pero hay cuestiones que son más importantes, y nosotros por lo menos desde la Diputación hemos estado trabajando en varias cosas y propuestas que no podemos quedarnos solo en la crítica, sino también en tratar de solucionar problemas. Así que como Frente Amplio, y en particular yo como diputado por Magallanes, tenemos que ser capaces de a la vez criticar, pero también proponer, no quedarnos solamente en el discurso de todo está mal, sino también ver cómo mejoramos las cosas que criticamos. ¿Y cómo se mejora, Gabriel? Mira, la experiencia por lo menos que yo he aprendido es que hay ciertos temas que son temas país, y que independiente de las diferencias políticas uno tiene que ser capaz de darse cuenta de que hay un bien mayor y un bien común por el cual vale la pena trabajar en conjunto independiente de las diferencias que existen. Y en este gobierno por lo menos, o en este periodo, yo lo he encontrado en el tema de la infancia. Nosotros estamos trabajando con mucha fuerza en la comisión y con mucha convicción en reformas y en propuestas para mejorarle la condición de vida a miles de niños, niñas y adolescentes que en nuestro país han tenido una historia de vulneración de derechos y que por el cual todo el mundo ha rasgado vestiduras, que son los niños del Sename. En Magallanes eso nos pega particularmente fuerte porque sabemos de que, por ejemplo, en nuestra región no existe un hogar residencial para niños mayores de 7 años
y yo creo que justamente en estos temas uno tiene que ser capaz de decir, bueno, independiente quién sea el gobierno, tenemos que ser capaces de trabajar juntos. Y eso es lo que por lo menos yo he tratado de hacer durante este periodo, y hemos entregado varias propuestas para tratar de mejorar justamente las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Respecto a ese tema de la residencia para menores en Magallanes, que hace tanta falta, ¿se puede pensar, soñar, desear? Yo sé que se está trabajando, lo hemos conversado nosotros también en estos micrófonos. ¿Se puede pensar que en un corto o mediano plazo va a existir esa residencia para menores en Magallanes? Mira, yo esto lo he hablado directa y explícitamente con la directora nacional del Sename, Susana Tonda, y ella se comprometió conmigo a que se va a pelear para que en el presupuesto de este año se entreguen los recursos para justamente que durante el próximo año se empiece la construcción de un hogar residencial para niños mayores de 7 años, porque recordemos que tenemos el hogar Ignacio Civilo, sí, que cumple una tremenda labor para niños y niñas de 0 a 7 años. Así que yo me voy a encargar de estar ahí permanentemente hinchando para que este tema se concrete y que no tengamos que seguir enviando a nuestros niños vulnerados en sus derechos, ya sea a Puerto Natales o incluso a Santiago, como ha sucedido en los últimos meses. Exactamente. Te cambio de tema, porque en los últimos días en redes sociales tu declaración respecto de los actos de Iván Moreira han sido tendencia, han tenido crítica, mucho apoyo también, pero trataste de delincuenciar los actos de Moreira, no tuviste filtro, dicen que en 80 segundos basureaste a Iván Moreira. ¿Cómo lo ves ahora desde la distancia del tiempo, no unos días después? No, es que yo mantengo lo que dije porque es parecido a lo que conversábamos al principio. Acá cuando los políticos cometen actos que son delitos, como es el caso de Iván Moreira, que pidió un raspadito de olla para tratar de financiar sus campañas políticas, después dicen que son sencillamente errores o que son faltas que no son tan graves y se victimizan cuando se los enjuicia. Yo creo que naturalizar los actos de corrupción es lo peor que le puede pasar a la política chilena, porque cuando naturalizamos los actos de corrupción permitamos que siga sucediendo más adelante. Yo creo que lo que hizo Moreira, pero no solo Moreira, también Fulvio Rossi, Jaime Orpiz, Jorge Insunza, la Jacqueline Van Rieselberghe, cuando le piden plata a las empresas para financiar sus campañas de manera ilegal, es tremendamente grave. Así que es una cuestión que yo por lo menos voy a ser muy crítico y no creo que tengamos que tener un como filtro para tratar con guante blanco a los delincuentes de cuello y corbata, sino que ser particularmente duros con este tipo de faltas, porque cuando gente que no tiene los recursos o que no tiene las redes que tenemos quienes estamos en política y se comete un delito, se le enjuicia con todo el peso de la ley, pero cuando un político lo hace, al final del día termina, lo que hemos visto por lo menos que ha sido la actitud de la Fiscalía, termina libre de polvo y paja, y yo creo que ahí tenemos que ser muy duros para no naturalizar estos actos, y esa por lo menos va a ser mi línea en este tema. El día de ayer el intendente Mattison anunció que va a descongelar, entre comillas, los 2.200 millones del programa de promoción de la Patagonia. Esto va a impulsar restitución de la mesa de trabajo intersectorial y se busca darle un nuevo impulso a la actividad, uno que involucre el correcto gasto de los recursos y una planificación clara de las acciones, escuchando a los actores, dijeron desde el oficialismo a nivel local. Al cumplirse ya poco más de 2 meses de instalación de la nueva administración, ¿cómo crees que ha ido este tema, este anuncio del descongelamiento de 2.200 millones? Si hay una hoja de ruta clara respecto del desarrollo económico de la región de Magallanes de aquí en más, en los años que quedan del gobierno de Sebastián Piñera en Magallanes, Gabriel. Yo creo que es muy pronto para hacer un juicio categórico respecto de la instalación del gobierno regional. Creo que se han cometido errores, como en el caso de los seremis de cultura, de justicia, pero yo en temas regionales siempre he dicho de que más allá de las diferencias políticas, cuando se trata de temas de Magallanes hay que ponerse la misma camiseta, y por lo tanto yo, que evidentemente no soy parte de este gobierno, deseo que al intendente Mattison le vaya bien, y estoy disponible para colaborar en los temas que son regionales. Escuchamos hace poco, además del descongelamiento de los 2.200 millones, que este gobierno ha prometido mantener el plan de desarrollo de zonas extremas. Nosotros estamos y vamos a ser muy acuciosos con la fiscalización de esto, porque creemos que los recursos que se entregan para la región de Magallanes tienen que ser efectivamente y tienen que ir en beneficio de quienes habitan la región.
y yo espero que eso se realice, que nos vaya bien como región en eso, y ahí con Sandra Mar, por ejemplo, lo hemos conversado mucho. Podremos tener muchas diferencias en temas nacionales, pero cuando haya que ponerse la camiseta regional vamos a trabajar juntos. Las dudas respecto del plan de zonas extremas es si se van a mantener los compromisos y todos los acuerdos que ya se tomaron, los proyectos aprobados, o si se va a seguir trabajando como base este plan de zonas extremas para futuros proyectos. Esa es la duda que hay, ¿no? La duda que hay y que nosotros estamos trabajando es que si este anuncio de mantención del plan de desarrollo de zonas extremas es solamente la continuidad de los proyectos ya comprometidos, o va a haber una nueva inyección de recursos para realizar nuevas obras. Sí. Y nosotros ahí lo que hemos dicho es que esperamos que este gobierno tenga un plan de desarrollo de zonas extremas 2.0 que ya no esté tan centrado en la construcción de infraestructura, que fue un poco el centro del desarrollo y de los planes de inversión del gobierno anterior, sino y que fue muy positivo, sino en la calidad de vida de quienes habitan en la región de Magallanes, que en el fondo los beneficios del plan de desarrollo de zonas extremas los sienta directamente la gente de Porvenir, de William, de Villa Punta Delgada, de Natales, de Puerto Edén, por cierto también de Punta Arenas. Así que estamos trabajando en eso y esperamos, vamos a fiscalizar de buena fe al gobierno para que en estos temas los beneficios lo vea el magallánico de a pie que está pendiente de cómo se desarrolla nuestra región. Me voy al WhatsApp y hay algunos auditores y auditoras que empiezan a comentar. Fíjate, voy a elegir una pregunta acá y te la reinterpreto, porque algunos hablan de que hay muchos terrenos que están bajo la responsabilidad, lo hablaba con la senadora Goich también en otra entrevista, hay muchos terrenos que están bajo la responsabilidad, bajo el alero de las Fuerzas Armadas, y que se podrían mejor aprovechar para la solución de viviendas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, nosotros hemos tenido un trabajo bien intenso, por ejemplo, respecto a lo que ha pasado con el caso del Pudeto. El Pudeto tiene, el famoso regimiento Pudeto es un terreno muy grande que está en el centro de la ciudad, sí, y que está totalmente desaprovechado, en particular la parte que linda con la población Calixto. Lo que nosotros hemos dicho es que estos terrenos, que parte de ellos se han entregado a bienes nacionales, tienen que ser decidido lo que se hace con la comunidad. Por ejemplo, ha salido la idea de recuperar la laguna del Pudeto, que todos los magallánicos que recordamos cómo los inviernos se pasaban ahí, puede ser un espacio de dispersión, un espacio de encuentro que recuperemos para toda la comunidad y no solamente esté en manos del ejército. También ha salido la posibilidad de construir un policlínico en ese sector, ahí por Avenida Frey. Y por cierto, hay muchos otros terrenos, como por ejemplo el sector del regimiento de telecomunicaciones allá abajo en Bilbao, que está en Bilbao con con Jorge Montt, que también debiera utilizarse para la construcción de viviendas sociales, porque no podemos seguir continuando con la lógica de tirar hacia la periferia de la ciudad las construcciones de nuevas viviendas, porque al final del día terminamos generando algo que en el norte pasa de manera muy frecuente, que es segregamos la ciudad. Yo creo que una de las gracias de Punta Arenas es que es una ciudad integrada, en donde, independiente de los recursos que tenemos, los diferentes magallánicos nos encontramos en los mismos lugares. Y yo tengo la impresión de que no ha habido una planificación suficiente para que eso siga sucediendo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se construyen las poblaciones de Archipiélago de Chiloé, de la Nelda Panicucci, la Villa Cardenal Raúl Silva Enrique, muchas veces se tiran las viviendas sociales como lo más lejos posible, y yo creo que eso es indeseable, sino que tenemos que todos compartir en un mismo espacio. Así que hemos hecho campañas, de hecho, para recuperar los terrenos del Pudeto, y vamos a seguir trabajando en la misma línea. Gabriel, hoy día se vota el proyecto que permitiría el autocultivo con certificado médico. Te lo pregunto porque hay también algunas indicaciones acá en el WhatsApp y a través de forma interna. Entiendo que tú también votaste la ley en general a favor hace algunas semanas. ¿Tú estás de acuerdo con el uso de la cannabis recreativo y medicinal? Básicamente, te lo pregunto por la parte medicinal que me están preguntando, sí, acá respecto del proyecto del día de hoy, y qué pasaría, además,
si se aprueba el proyecto en el día de hoy, porque también hemos visto por parte del Ministerio de Salud que nuevamente ha salido otra oleada, por decirlo, de críticas al uso, al consumo de cannabis, incluso en la forma medicinal. Mira, yo he conocido la experiencia de la Fundación Daya, no sé si quien pregunta es la Vero Garrido, con quien hemos trabajado también este tema. Yo estoy a favor del autocultivo para uso medicinal y también recreativo, pero en este caso es la discusión medicinal, y creo que es totalmente injusto que más que injusto, equivocado, que por temas de valóricos de algunos se le termine prohibiendo a quienes sufren de dolencias que pueden ser mejoradas, no mejoradas, sino se puede responder de forma paliativa con el uso de la cannabis, prohibírselo. Nosotros desde la Diputación estamos de acuerdo con esto, yo voy a votar a favor, lo hemos conversado con la Fundación Daya y van a contar con nuestro apoyo en el día de hoy. Van a contar con el apoyo, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a poder hacer el autocultivo? ¿No se va a poder portar cannabis? Porque solamente se va a ver el tema medicinal hoy día. No, también el recreativo. También se permite el porte en este caso, en el proyecto de ley que se está dando hoy día. Ahora, estamos recién en el primer trámite constitucional, estas cuestiones se demoran, sí, pero yo creo que tenemos que avanzar hacia... Mira, al final la experiencia que se ha tenido en todos los países es que la lógica del prohibicionismo lo que ha hecho es no solucionar el problema del uso de drogas, sino más bien potenciar el narcotráfico. Y yo creo que acá tenemos un problema, por un lado, de salud pública en el tema del uso medicinal, y por otro, de seguridad en el tema de seguir con la lógica de la prohibición a toda costa. Yo creo que tenemos que enfrentar de otra manera la situación de las drogas, y yo por lo menos estoy de acuerdo que en particular en el tema de la cannabis, y esto lo hemos conversado también, por ejemplo, con el Colegio Médico, que se permite el autocultivo de un determinado número de plantas para tanto el uso recreacional como medicinal. Gabriel, lo último, nos queda un minuto. ¿Qué visión tienes respecto de estos procesos del IFBAC que ya se han llevado adelante en otras comunas, en otros municipios, y que es algo que se está planteando y que debería presentarse hoy día y votarse incluso en el Consejo Municipal? Hay algunos que no están de acuerdo porque se dice que se toma una responsabilidad hoy día en esta administración, pero para futuros alcaldes también es como dejar un poco de manos atadas. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo soy bastante crítico de los procesos del ISBAC, porque finalmente se termina comprometiendo o entregando recursos y terrenos que son de todos a manos de privados, y se termina comprometiendo el patrimonio que es de todos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esto. A mí la impresión que me da es que en el caso de la crisis financiera que existe en la municipalidad, esta se tiene que solucionar de una manera permanente, pero no entregando a privados los recursos que son de todos. A mí, por ejemplo, me preocuparía mucho de que en terrenos que debieran ser aprovechados para el uso público se termine entregando solamente a manos de privados para hacer negocios. Así que vamos a estar muy encima y fiscalizando estos temas para que no haya un aprovechamiento o como en la necesidad y en la desesperación se termine perjudicando los recursos que son de todos los magallánicos. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por conversar con Polar a esta hora de la mañana. Que esté muy bien, ¿ah? Un abrazo, Mauricio, saludos ahí a Fernando, a todos los auditores, y nos vemos, yo llego esta semana el viernes en la mañana, así que ahí estaremos seguramente por la radio y por los estudios. Perfecto. Para poder conversar. Acá nos vemos. Un abrazo grande. Que esté muy bien, un abrazo. Buen día. Chao. 8 de la mañana con 59 minutos, el diputado Gabriel Boric hablando de varios temas a nivel nacional, regional, incluso comunal, por cierto. A propósito de comunal, nos llega estos acápites, estos tips respecto de conflicto, tema cotizaciones, Cormupa, profesor y todo, y respecto de las cotizaciones previsionales atrasadas. Esto me llega a través del departamento